Eh, Buenas noches, hermano Sergio. Estoy reunido con los hermanos de los Estados Unidos y ellos también escucharon la pregunta que me haces sobre el ayuno. Que yo digo en la enseñanza que el ayuno que nos enseñaron en otras iglesias, que es el ayuno de no ingerir alimentos para agradar a Dios o para obtener el favor de Dios, el ayuno y la oración. Y lo que usted me pregunta, y usted me dice que si yo decido dejar de ver televisión y meterme en la lectura y en la oración, ¿verdad? Entonces eso es una decisión mía y eso pasaría a ser obra. Y sí, tienes muchísima razón y es una excelente pregunta. Pero quiero contarte que cuando uno, cuando Dios le pone a uno en el corazón de estudiar la palabra de Dios, eso es producto o eso es una consecuencia de cuando usted escucha la palabra de la iglesia que viene a través del pastor o de un hermano mayor, o usted escucha la palabra de un testimonio de un hermano. Entonces, esa palabra que usted escucha, ya sea en la iglesia, por medio del pastor o por medio de un hermano mayor, o un testimonio, entonces esa palabra es la que toma su corazón y le pone el querer y el hacer, pero viene precedida o viene después de escuchar la palabra, ¿verdad? Si usted así, al natural, como nacido de nuevo, sin escuchar ninguna palabra, ni una lectura, ni nada de esto, y usted evalúa su vida y toma la decisión de meterse de lleno en la lectura, ¿verdad? Y en lugar de ver televisión se mete en la lectura, pues esa es una decisión suya. Eso sí es obra. El secreto está en que ese deseo de leer la palabra, ese deseo de orar, viene precedida de escuchar un testimonio, de escuchar la palabra del pastor, de escuchar la guía de la iglesia, de escuchar al hermano mayor. Viene precedida. Si esa decisión viene precedida de como resultado de escuchar una palabra, entonces eso ya no es obra, sino que eso es el poder de la palabra actuando en tu vida. Esa es la gran diferencia. Y es válida la pregunta, y a mí me gusta la pregunta porque así yo puedo contestarle o hacer un adendum a esos audios que envié. Y esa pregunta tuya me permite a mí aclarar el concepto. Entonces hay otra palabra que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces realmente creo que es el apóstol, Gerardo, es el apóstol Pablo el que menciona eso. Voy a buscarlo, a ver quién es. Vamos a ver, pues, es nuestro Señor. Buscar el reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Y sí, en Mateo 6:33 el Señor Jesús nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ahí hay que saber entender esa palabra del Señor Jesús,
porque realmente la palabra también enseña que nadie busca a Dios. Pero cuando el Señor está hablando ahí en Mateo 6:33, sale una palabra de Él directamente y que penetra el corazón de la persona que la está escuchando. Entonces esa palabra que sale de la boca de Jesús es la que te hace reaccionar, para que te pone una decisión en tu corazón de meterse de lleno en la lectura y en la oración, pero es producto de la palabra que sale de la boca de Jesucristo, ¿verdad? Porque termino esta explicación diciéndote, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, vamos a ver si es Romanos 7 o Romanos 10, siempre estoy perdido. Dice que la fe es por el oír la palabra. Sí, me dice aquí el hermano Gerardo ese, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Dice que así que la fe es por el oír, y dice, coma, y el oír, coma, la palabra de Dios. Entonces, ahí está una de las claves, Sergio. Cuando nosotros, nuestro Señor, nos anda buscando y te pone de enfrente de la iglesia, o enfrente del pastor, o enfrente de escuchar un testimonio, o enfrente, digamos, de un hermano mayor, como en el caso mío, con vos, entonces el trabajo es del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hago yo? Te testifico. Entonces, la fe tuya cambia. ¿Por qué? Porque usted oye. Pero dice, la capacidad de oír no sale de usted, Sergio, sino que la capacidad de oír viene cuando, digamos, en este caso, yo como diácono y como hermano mayor suyo espiritualmente, le hago sonora la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando ya no es obra, sino que el poder de la palabra de Dios es el que te hace reaccionar. Eso hay que tenerlo bien claro. Y te agradezco la pregunta. Voy a enviarte ese audio, y los hermanos de que estamos reunidos están escuchando también esta misma respuesta. Voy a parar aquí este audio.